Hola amigos y amigas, aquí estamos una semana más con nuestro programa de salud, Con Más Salud, y en el que vamos a darle la bienvenida a nuestra nutricionista Natalia Hernández, con la que vamos a charlar sobre la importancia del desayuno. Una parte de la alimentación que a veces nos olvidamos. Después de ella, Miguel Ángel Cabrera, nuestro enfermero, nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer en caso de una quemadura, generalmente en casa, donde casi siempre nos ocurren estas cosas. Seguidamente, Samuel, nuestro veterinario, nos va a hablar de la importancia de fijarnos en el etiquetado de los alimentos. Cerraremos este programa con la sección de Noticia Breve por Guzmán Rodríguez. Si les parece, pasamos ya con nuestra primera invitada, Natalia Hernández, que ya se encuentra en el plató. ¿Qué tal, Natalia? Hola. Muchas gracias por venir y por estrenar ya con nosotros el plató. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de un tema hoy que yo, desde mi punto de vista como médico, creo que es muy importante, y tú seguro que como nutricionista aún más, que es el desayuno. Sí, la verdad es que el desayuno es algo bastante importante, que sobre todo en los niños es muy importante tenerlo en cuenta, y es muy importante que las madres sean conscientes de qué les damos a los niños, porque muchas veces los cereales que nosotros creemos que son tan sanos o esos productos que a veces nos lo venden como rico en fibra, no nos damos cuenta que aparte de ser ricos en fibra son ricos en unas grasas que no son saludables, o que quizá esa cantidad de azúcares que tienen pues no son realmente los que realmente necesitan los niños. O sea que un poco lo que tenemos que hacer es no fijarnos tanto en la propaganda, sino un poquito más en la etiqueta. Hay que fijarse un poco más en la etiqueta, ser más cautelosos, darse cuenta que la publicidad puede ser muy engañosa y que muchas veces nos dicen algo pero no nos dicen otras cosas que ellos quieren ocultarnos y que quizá nos resulten importantes. Bueno, antes de hablar de los cereales, para no hablar en negativo, ¿qué ventajas tiene un buen desayuno? Un buen desayuno, sobre todo en los niños, aumenta su rendimiento escolar. Están relacionados con una menor incidencia de obesidad que en esta zona es bastante problemática y es algo que hay que intentar atajar lo máximo posible. Un buen desayuno es una base para continuar una buena alimentación durante el día, y es algo que antes teníamos muy en cuenta, que siempre se ha hecho un desayuno muy saludable y que a lo largo de estos últimos años pues ha ido empeorando. Es importante también no sustituir ese primer desayuno por la mañana por el desayuno a media mañana o por el tentempié de media mañana a los niños. Es muy importante porque, sobre todo aquí, yo no sé si en tu consulta a veces te ha preguntado alguien sobre alimentación, pero cuando llegan siempre lo primero que te dicen es mi desayuno es... Pero luego les preguntas, resulta que su desayuno es a las 12. A las 12 no es un desayuno, es una media mañana y como tal hay que llevarla a cabo. No hay que hacer el desayuno a las 12 de la misma forma que no haríamos el almuerzo a las 7 de la tarde. Entonces es algo que hay que intentar concienciar un poco más a la sociedad de que el desayuno es cuando nos levantamos, cuando nos va a aumentar nuestra capacidad y nuestro rendimiento, es cuando hay que tomarlo. Y es cuando hay que estar bien nutridos para, como dices tú, rendir mucho más el resto del día. Sí, hay estudios que demuestran que los niños que no desayunan bien no tienen un buen rendimiento. Otra cuestión muy importante, que sí lo solemos utilizar mucho en los desayunos: ¿mantequilla o margarina? Pues es una cosa que suelen preguntar bastante las madres, ¿vale? Mantequilla, margarina, ¿tú qué le darías? Pues yo directamente no le daría ninguna de las dos. Yo lo primero que haría es intentar darle al niño un poquito de aceite. Es cierto que las margarinas y las mantequillas están muchas veces en la sociedad actual, comparado con unos años atrás, han enriquecido en vitaminas A, en vitamina D, en otras vitaminas que quizás sí que son necesarias, pero que no nos damos cuenta que hay otros alimentos que de forma natural la contienen y que va a ser más que suficiente para la época del desarrollo de los niños. Entonces, margarina o mantequilla yo no daría ninguna, yo directamente les daría aceite. Vamos a otra pregunta: ¿cereales, gofio o pan? Yo me decanto más por el gofio, el pan o incluso los cereales integrales. Muchas veces tenemos cereales que nos ponen cereales, pueden ser refinados, pueden ser ricos en chocolate, como los que habéis traído vosotros aquí, y algunos que son ricos en fibra pero que nos engañan, ¿vale? Porque, por ejemplo, en estos tres grupos que habéis traído de cereales, el que más azúcares simples tiene es el de la fibra. Entonces, es un poco la publicidad un poco engañosa, hay que andarse un poquito más al loro. Recordemos un poquito, para los que no sepan, los azúcares simples son los azúcares rápidos, los que se absorben rápidamente. Los que generan un pico de absorción muy rápido,
que nos rinden mucho nada más tomarlos, pero que nos van a dar un bajón. Entonces no nos van a ayudar a mantener unas glucemias muy importantes en las personas diabéticas, unas glucemias durante el día reguladas, nos van a dar unos serie de picos, nos van a hacer tener hambre enseguida, no nos van a mantener durante la mañana. Por tanto, los adecuados son los azúcares lentos que mantienen esos niveles de azúcar durante más tiempo en la sangre para poderlos utilizar. Claro, es mucho mejor aquellos azúcares cuya absorción sea un poquito más lenta porque nos van a ayudar mejor a regularla. Tú eres de fuera, no eres canaria de origen, sí, pero ya eres adoptada aquí, de Ingenio además. ¿Te gusta el gofio? A mí sinceramente no me gusta, no me gusta. Me gustaría que me gustase porque es un producto que es muy sano y que yo sí recomiendo. A las madres muchas veces, incluso los niños, que dicen que cuando empiezan con los cereales, que hay madres que les dan gofio, y a mí me parece un producto que sí se le puede dar a los niños. Por tanto, es un producto de calidad que tenemos aquí canario y que se puede usar perfectamente. Un buen desayuno. ¿Te gusta mucho el pan? A mí me gusta mucho el pan. ¿Cómo distribuirlo a lo largo del día, independientemente que una parte sea importante deba ser en el desayuno el pan? Los hidratos de carbono hay que distribuirlos a lo largo del día, hay que consumir hidratos de carbono en casi todas tus tomas, por no decir en todas. Hidratos de carbono son los azúcares, repetimos, para no equivocarnos, sí, puede ser rápido o lento. Me refiero a los hidratos de carbono sobre todo complejos, que son los sanos, son los que tienen los panes, los cereales integrales, las papas, que aquí utilizan con bastante frecuencia. Es importante distribuirlos siempre a lo largo del día. Es importante que en nuestra base de la alimentación, en torno a un 55 o un 60% de nuestra alimentación sean este tipo de azúcares, los azúcares complejos. ¿Vale? Que tanto recargas ahí, pero siempre es importante en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, en tener siempre un poquito y darse cuenta muchas veces que esto es algo que la gente no se da cuenta, que las frutas tienen esos azúcares, entonces merendar una fruta es algo que también es válido. Independientemente que también, permíteme que insista, que hay azúcares que tienen más hay frutas que tienen más cantidad de azúcares que otros. Sí, y claro, todo depende, también la absorción no solo depende. Esta fruta tiene más azúcares simples que esta otra, pero esta tiene más fibra, lo cual enlentece. Esta me la voy a tomar con unos frutos secos, que a su vez también me van a enlentecer un poco esa absorción. Todo depende con cómo lo combinemos también, es importante. ¿Cuál es tu desayuno ideal, por tanto? Es una pieza de fruta, un trozo de hidrato de carbono complejo, como un trozo de pan, un trozo a veces cereales también está bien, o incluso un poquito de gofio también es correcto, y una leche. Es un desayuno equilibrado, tiene que tener 3 ingredientes principales. ¿Podemos sustituir un azúcar por tomate, por ejemplo, ya que están de la zona? ¿En el desayuno? Sí. Sí, es un buen desayuno, es una tostada con tomate. Una tostada con tomate y un poquito de aceite también de la zona, sí, pues puede venir muy bien, ¿verdad? Sí, es un desayuno equilibrado. Con lo cual en la zona tenemos la posibilidad de no estar engordando tanto con un desayuno muy de la tierra. Siempre es preferible utilizarlo aquellos alimentos que se produzcan cerca, porque vamos a asegurar que tenga una calidad determinada y aparte que esas vitaminas y minerales no las podamos perder durante el camino de su lugar de recolección a su lugar de consumo. No vamos a hablar del tema de las leches hoy, aunque sea el desayuno. Lo he hablado con Natalia antes de empezar de estar en el plató. Ese tema lo vamos a dejar para otro día porque también da mucho de sí. Ha habido modificaciones de las recomendaciones también en los 2 últimos años, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, ha habido mucho. Por la Universidad de Harvard, con lo cual lo vamos a dejar para otro programa. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros y sabemos que te vamos a esperar cada 15 días aquí en este programa. Muchas gracias por invitarme. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. En la siguiente sección, Miguel Ángel Cabrera nos va a hablar de lo que tenemos que hacer ante las quemaduras. Fíjense, esto es uno de los problemas más frecuentes que nos vemos nosotros los médicos y los enfermeros en los servicios de urgencia y en las consultas diarias. De hecho, es uno de los problemas más frecuentes de accidentes caseros. Veamos qué nos cuenta. En el programa de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, como es el riesgo de quemaduras, y para eso me he venido hasta una cocina. Me han dejado solito, así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en caso de quemaduras. Es una situación bastante común el encontrarnos en la cocina, estar friendo, por ejemplo, una sartén con el aceite y que nos salpique ese aceite. En esos casos
qué es lo que tendríamos que hacer y qué es lo que no tendríamos que hacer. Pues vamos a tratarlo a lo largo de este tiempo. En primer lugar, hay que tener en consideración que pueden salir llamas y en esos casos, bajo ningún concepto, tenemos que apagarlo con agua. En esos casos, lo que tendríamos que hacer es taparlo ese fuego para quitarle el oxígeno y que así se apague la llama, porque el aceite con el agua podría hacer mayor reacción. Además, en caso de que tengamos ya esas quemaduras, lo importante a primera instancia es bajar la temperatura, es decir, enfriar la zona de esa quemadura. Por tanto, nos vamos a ir al chorro del fregadero y vamos a meter esa quemadura en la mano, donde tengamos la quemadura, debajo del chorro de agua. 20-30 minutitos suele ser tiempo suficiente para bajar esa temperatura, no mucho más, y cuidar que el agua tampoco esté muy fría. Tampoco, y bajo ningún concepto, hay que aplicar ningún tipo de pomadas, ningún otro tipo de sustancias para intentar disminuir el dolor y enfriar la quemadura. Solamente agua. Y es que ocurre algo, que en muchas ocasiones solemos tender a tirar de algunos productos, como tenemos por ejemplo la mantequilla, y eso lo que puede hacer es agravar más la situación, porque se va a calentar y nos va a aumentar la quemadura. Por tanto, no utilizar mantequilla en ningún caso. Otra cosa que también puede ocurrir es que nos aparezcan a las pocas horas o días ampollas, bolsas en la quemadura. En ese caso, no hay que pinchar ni romper esa bolsa. Lo único que vamos a conseguir es aumentar el riesgo de infección y además nos pueden quedar cicatrices bastante feas. Llegados a ese punto, lo que hay que hacer es seguir los consejos que les acabo de dar y luego acudir hasta el centro de salud para que les pongan el tratamiento más adecuado a la quemadura. Bueno, después de saber lo que tenemos que hacer ante una quemadura en casa, está como nosotros en el plató Samuel Rodríguez, veterinario, quien nos va a explicar un aspecto muy importante de muchos alimentos, el etiquetado. Samuel, muchas gracias por estar hoy en el plató con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Después de ese primer programa, ¿verdad? En el señorío de Agüimes. Sí, que estuvimos con Marco y además estuvimos como en casa, que nos abrió las puertas de su restaurante. La verdad que fue una experiencia, yo creo que bonita, ¿no? Y que no siempre tenemos la oportunidad de acceder a un establecimiento alimentario con estas garantías como Marco nos dio. Y además un señor muy, muy agradable y su mujer también. Sí, sí. Bueno, Samuel, ¿cuándo sabemos si un producto es legal o no es legal cuando estamos mirando una etiqueta? Bien, hay que tener en cuenta que en principio la legislación establece que todos los productos alimentarios, o casi todos los productos alimentarios, salvo excepciones como la fruta y algún tipo de bollería, deben venir etiquetados y deben venir con envases, ¿vale? Entonces en esos envases debe venir una etiqueta que no puede tener talladuras, que no puede tener roturas, que no puede tener de repente una parte arrancada, y debe venir obligatoriamente en castellano, ¿vale? Entonces esto ya nos da una garantía de que el producto es legal. Además debe tener unos contenidos mínimos, como es el fabricante, el distribuidor, debe contener un óvalo en el que venga el registro sanitario, por ejemplo muchas queserías de la zona, son queserías con casi todas diría yo, con registro sanitario, que no está reñido a tener registro sanitario a ser o no artesanal. A veces la gente confunde que que pase por sanidad no quiere decir que no sea artesanal, ¿vale? Entonces, además, viene por eso la composición, pues, no sé, leche cruda, sal y cuajo, por ejemplo. Y luego la zona donde se distribuye. Y algunos consejos, pues, guárdese en la nevera, por debajo de tal temperatura, agítese antes de usar, en un lugar fresco, guárdese pues, al abrigo de la luz, este tipo de recomendaciones. Ya eso nos da una serie de indicativos de que el producto es legal. Y además normalmente la mayoría de los productos suelen traer una fecha de consumo preferente, una fecha de caducidad y normalmente también un lote o una fecha de fabricación, lo que nos permitirá en algún momento, si hubiera algún tipo de duda o algún tipo de alerta sanitaria, identificar el productor y además darle información a ese productor sobre qué lote o qué tipo de producto es el que produjo el problema, si fuera así. Y otro aspecto muy importante, sin ser la legalidad, es saber si un producto está caducado o no. Exacto. O también, y esto ayúdanos un poquito tú también, saber lo del consumo preferente, ¿a qué se refiere? Sí, hay una controversia, hay una auténtica discusión en todas las esferas, tanto en la esfera más doméstica como incluso a nivel ministerial y a nivel de Europa, sobre cuándo se usa la fecha de consumo preferente y cuándo se usa la fecha de caducidad. Digamos que la fecha de caducidad nos da dos informaciones. Por un lado nos establece
cuando el fabricante cree que el producto, o hasta cuando el fabricante cree que el producto cumple todas las garantías, no solo garantías sanitarias, sino las garantías de sabor, de olor, de aroma, etcétera, etcétera. Y por otro lado nos da una segunda lectura que a veces la gente desconoce, y es hasta cuándo se hace responsable el fabricante de ese producto. Es decir, un señor fabricante de yogures, si pone que la fecha de caducidad del producto es el 1 de enero, quiere decir que él se hace responsable de los perjuicios que pueda causar ese producto que él fabricó hasta el 1 de enero, que a partir de ahí el que comercie o el que lo venda lo hace bajo su propia responsabilidad. Pero eso tiene sus más o menos también, ¿no? Porque a mí me queda una duda. Si en el intermedio la manipulación es incorrecta, ¿también se hace cargo? Digamos que ahí enganchamos con un concepto que es el concepto de trazabilidad. ¿La trazabilidad qué es? La trazabilidad es la capacidad de tirar hacia atrás de la historia de ese producto. Entonces el fabricante normalmente lo que hará es, como él garantiza ese producto, él responderá con su seguro, pero a su vez investigará a ver si el problema fue en la manipulación, porque muchas veces no es solo en la manipulación que se puede hacer en un establecimiento alimentario, a veces es en la manipulación que puede hacer el amo o la ama de casa desde que lo compra hasta que lo lleva a su casa, o una vez en su casa si la nevera funcionaba, si no funcionaba, si se rompió, si no se rompió. O como vimos en el otro programa, la descongelación, si es inadecuada. Si es inadecuada. Entonces, digamos que la manipulación que hace tanto el consumidor como el vendedor, como el fabricante, puede ser fundamental a la hora de el estado del etiquetado y saber si se cumplieron las normas que vienen en el etiquetado. Otro aspecto también muy importante es, una vez que hemos abierto un producto, ¿cuánto tiempo debemos mantenerlo o podemos utilizarlo? Claro, esto es como el sabio, ¿no? Depende, todo depende del producto que sea. Pero digamos que hay ciertas premisas. La primera premisa es todos los productos que vengan enlatados, una vez abiertos, deben volcarse normalmente en un recipiente de plástico, un recipiente de vidrio, si no sobra. Por ejemplo, las aceitunas que vienen en lata, lo normal, siempre, lo bueno, lo recomendable es pasarlos a otro recipiente y no guardarlas en la nevera nunca con la lata. O sea, casi con la misma las primeras 24 horas, ¿no? Exacto. Una vez que digamos que hayamos consumido algo del producto, ya pasarlos a otro recipiente. ¿Por qué? Porque las latas se oxidan, entonces las latas no están preparadas normalmente para guardarlas en neveras y demás. Otra cosa es tener en cuenta que hay productos que están envasados al vacío, por ejemplo la leche UHT, la leche de Tetra Pak, la puedes tener en el garaje de tu casa sin problema mientras esté cerrada, pero una vez abierta, una vez que entre aire, ya las bacterias pueden contaminar ese alimento y entonces hay que guardarlo en la nevera. Entonces, lo ideal es siempre conocer las etiquetas. Hay que leer la etiqueta, sobre todo la primera vez que nos enfrentamos a un producto. Por ejemplo, si tú llevas toda la vida comprando la leche no sé cuál marca, pues esa leche ya la conoces. Pero si un día cambias de marca, o ya no compras leche, compras leche de soja, o compras zumo con leche, lo ideal es la primera vez que ese producto entre en casa, o que entre en nuestro comercio, pues conocerlo, leernos bien la etiqueta y saber los pormenores de ese producto, porque muchas veces el fabricante nos da muchísima información en las etiquetas. Lo que pasa es que a veces el consumidor, pues, se cree que es lo mismo de siempre y no hace hincapié en ese etiquetado. ¿Hasta cuándo tenemos la certeza de que en una etiqueta el origen de ese producto es el que nos ponen ahí? Bien, esto digamos que fue toda una revolución en los años 90 con la famosa crisis de las vacas locas. No sé si recuerdas cuando el follón de las casas de las vacas locas, la famosa zoonosis aquella del creso del yaco y demás, donde la Comisión Europea se dio cuenta. Y más recientemente también con el tema de la carne de caballo. Con la carne de caballo, otro ejemplo fue también cuando los famosos problemas del pepino de Almería, ¿te acuerdas que hubo un tema del E. coli, que si había sido la contaminación por unos brotes de soja, que si eran los pepinos y demás? Digamos que lo que hablamos antes, el concepto de trazabilidad, el fabricante, el distribuidor y el punto de venta tiene que garantizarlo en todo momento. Es decir, gracias a los códigos de barras que trae cualquier producto, como es este producto que trae un código de barras, este código de barras que a veces lo vemos y creemos que aquí solo está el precio, hay otro tipo de información, y esa información nos puede decir, por ejemplo, en una carne, desde qué animal se mató, cuándo se mató, en qué matadero, a qué sala de despiece se fue, qué loteado se hizo, quién hizo ese loteado, dónde se distribuyó, en qué vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hablamos antes, digamos que tenemos que exigir a nuestros fabricantes, y así lo exige la ley, que cumplan con la trazabilidad. Entonces, cuando nosotros vamos a un comercio, a mí a veces me llama la atención, la gente lo que pregunta es cuánto vale. O sea, tú le preguntas a una señora, a un señor que va a una carnicería, pregunta ¿cuánto vale este bistec? ¿O cuánto? Pero ¿quién se ha fijado alguna vez a qué temperatura está ese bistec? ¿Qué será más importante? ¿A la temperatura a la que está o el precio? Porque a lo mejor resulta que está muy barato porque está mal descongelado. Claro.
O hay gente que va y mira allí, pechuga de pollo, tanto precio. ¿Y esto de dónde viene? ¿De Ucrania, de Polonia, de Valsequillo? ¿Esto de dónde viene? Pues hay que conocer esto. Y digamos que debemos exigir en tanto en cuanto el mejor inspector de sanidad es siempre el consumidor. Cuando el consumidor pida un libro de reclamaciones porque la carne no está bien refrigerada, o porque la etiqueta no está clara, o porque la masa de croquetas que compró para no sé qué resulta que no venía etiquetada correctamente, pues ahí es donde digamos que el propio consumidor está velando por la salud, no solo suya, sino de sus congéneres, y en definitiva pues hacer que nuestra sociedad tenga unos productos más saludables. Y de mejor calidad. Correcto. Bueno, vamos a pasar ya para terminar con las modificaciones que hay de la ley Sí. del pasado diciembre de 2014. Sí. A ver si se nos pone, aquí está, que hay una modificación en cuanto al etiquetado de los productos. Sí, ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, digamos que esto está etiquetado y toda esta información, lo que intenta esta ley es que unificar criterios, es decir, la Comunidad Económica Europea se ha encontrado con un problema que se lo viene encontrando hace mucho tiempo, y es que, claro, cada Estado miembro tenía una legislación propia. Diferente. Entonces, digamos que los franceses legislaban de una manera, le daban más importancia a la fecha de caducidad, o los españoles le daban más importancia a los productos, y luego también lo que se ha intentado unificar es el tipo de etiqueta, es decir, porque claro, no es lo mismo una etiqueta que venía, porque esto de la globalización de los mercados hace que nosotros en casa tengamos a lo mejor una carne que viene de Argentina, un pescado que puede venir de China y unos aguacates que pueden venir de Sudáfrica. Y claro, esto tiene que unificarse los criterios. Bueno, pues básicamente lo que intenta esta ley es, por un lado, darle mucha importancia a lo que es el tamaño de la letra. O sea, hay letras que yo, que no tengo falta de vista, de cerca a veces te cuesta un poco leer, porque es que vienen tan pequeños que es imposible leerla. Y por otro lado, hacer mucho hincapié en el tema de los nutrientes que tiene, básicamente por dos aspectos. Uno, por un aspecto de saber cuántas calorías, cuánta energía te va a aportar ese producto, cuánta grasa y demás, básicamente porque hay, tú lo sabes mejor que yo, poblaciones en riesgo que no pueden comer o no deben comer cierto tipo de grasa y demás, y básicamente también por el tema de las personas que tienen alergia e intolerancia. Eso es un aspecto muy importante. Ese es un aspecto muy importante. Yo creo que por suerte en mi entorno hay un niño que tiene intolerancia al huevo, o alergia al huevo en este caso, y el niño lo primero que le dice a todo el mundo es: ¿leíste la etiqueta? El niño tiene 4 años, y a todo el mundo le dice: ¿lo leíste? No tiene huevo, no, pero lo leíste. Entonces, digamos que en este sentido hay que romper una lanza a favor de aquellas empresas que se han especializado en hacer productos pues sin gluten, productos sin huevo, productos aptos para diabéticos, sin grasas de frutos secos. Exacto. Que es otra de las más frecuentes. Esto es otro de los problemas. Básicamente, ¿por qué? Porque hay una población cada vez más sensible y que cada vez demanda más productos de este tipo, que necesita saber, ya no por un tema de si estás a dieta o no estás a dieta, sino por un tema de salud, de que puede conllevar eso incluso su muerte, si un producto no solo, como tú bien dices, ya contiene eso, sino que puede tener traza. Y aquí es uno de los problemas que hay. No hace mucho hubo una alerta en el aeropuerto de Gando porque había un niño, un niño pasajero que tenía intolerancia a los frutos secos, y se abrió una bolsa de maniche en un vuelo anterior en ese mismo avión, y hubo que desinfectar todo el avión, y el avión tuvo que dar la vuelta porque corría peligro la vida de este niño. Entonces, digamos que en este sentido, este etiquetado a lo que va es a dejar más claro en los productos, los contenidos, que esto esté identificado en todas partes, y además que digamos que las etiquetas al final no sean un batiburrillo, porque hay etiquetas que al final aquello parece, no sé, unos jeroglíficos egipcios que es imposible descifrarlo. O te lo ponían en diferentes sitios del mismo producto, por ejemplo, pues, también. Entonces lo que intenta esta orden del 13 de diciembre es pues unificar todos estos criterios, y básicamente hace mucho hincapié, de hecho la conocen un poco por la ley de los alergenos, en los que se diga muy bien y que se especifique muy bien aquellos productos que puedan tener trazas de productos susceptibles, valga la redundancia, de ser alergénicos o no. Hay una cosa que, por ejemplo, también me hace especial importancia decirlo, y es que, por ejemplo, como nos pone la que está aquí en la cámara, en la televisión, nos pone aceite de palma. Antes muchos de estos nos ponían aceites vegetales, pero hay que recordar que el aceite de palma y el aceite de coco pues son grasas saturadas y sí son perjudiciales.
Serían las dos únicas grasas vegetales que sí son perjudiciales Correcto. para la salud, y ahora sí lo ponen, ¿no? Porque antes te ponían vegetal y dices, seguro que es oliva, y claro, bueno, y digamos no. que lo que busca es evitar ese doble juego, a veces esos eufemismos, esos sinónimos que claro, que te ponen grasa vegetal y tú piensas, pues será oliva o será girasol, pero a veces es de palma, de coco. Entonces digamos que lo que yo creo que esta ley en definitiva no sirve de nada es si el consumidor no tiene el hábito de leer las etiquetas. O sea, porque por mucho que el fabricante cambie la etiqueta, hay que tener en cuenta que luego el ama o el amo de casa debe coger los productos, yo recomendaría antes de comprarlos, y leerlos bien. No digamos si ya en casa hay alguna persona que puede ser susceptible o que tiene algún tipo de alergia o intolerancia, donde tenemos que ser exquisitos con esto. Samuel, muchas gracias por acompañarnos hoy en el plató y hablarnos de este tema tan interesante. Te esperamos otro día más. Gracias a aquí ustedes. Con nosotros para hablar de otros temas, que creo que el siguiente va del tema de mascotas, ¿no? Sí, vamos a cambiar un poco el tercio, y ya como veterinario siempre me tiran un poquito los animales de 4 patas, pues que hay de 2 también hay, pues que algunos me tiran también. Entonces, pues vamos a cambiar el tercio, y yo creo que en el próximo programa vamos a hablar algo de las mascotas, sí. Pues venga, muchas gracias. Gracias a ti. Ya está en la calle el último boletín de salud de la Villa de Agüimes, con consejos sobre nutrición, primeros auxilios, entrevistas, información. El boletín de salud de la Villa de Agüimes puedes conseguirlo en los centros de salud y en las dependencias municipales. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya parecido interesante, pero aún así le vamos a dejar con la última sección para cerrar este programa, con la sección de noticias por Guzmán Rodríguez. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Las muertes por sarampión en todo el mundo rebrotaron el año pasado por primera vez en este siglo, ya que alrededor de 145.000 personas fallecieron por esta enfermedad en 2013, casi un 20% más que en el 2012, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El incremento de la enfermedad en 2013 se debió, sobre todo, a los brotes de China, la República Democrática del Congo y Nigeria. También resurgieron brotes en varios países de Europa, como Georgia, Turquía y Ucrania. La OMS indicó que vacunar contra el sarampión a un niño de un país en desarrollo cuesta alrededor de 80 céntimos de euro, y que 205 millones de menores fueron inmunizados el año pasado a través de campañas a gran escala en 34 países. Sin embargo, no fueron vacunados unos 21,5 millones de niños, la mayoría en 6 países: India, Nigeria, Pakistán, Etiopía e Indonesia y la República Democrática del Congo. La OMS aseguró que no vacunar a los niños contra el sarampión los pone en riesgo de complicaciones graves de salud, como neumonía, diarrea, encefalitis y ceguera. El resurgimiento del sarampión, especialmente en África, se debe en gran parte a una marcada disminución en el apoyo financiero durante la recesión económica mundial. 4 años de actividad física regular sostenida multiplican la probabilidad de tener un envejecimiento saludable, independientemente de la edad elegida para comenzar. Así lo demuestra un estudio británico que contó para ello con más de 3.000 personas, con una media de edad de 63 años. Los investigadores querían medir el impacto de la actividad física sobre el riesgo de desarrollar demencia, depresión y enfermedades crónicas, así como el efecto del ejercicio en un envejecimiento saludable, entendido también como una buena salud mental, preservación de las habilidades cognitivas y la capacidad para mantener la actividad social y la independencia. El aspecto más novedoso del estudio fue precisamente llenar el vacío que había sobre la ventaja de iniciar la actividad física, aunque sea con una edad avanzada. El estudio demostró que cuanta más actividad física, más probabilidad de tener una vejez más saludable. Se observó que quienes se volvieron físicamente activos ya entrados en años obtuvieron beneficios, y que en comparación con aquellos que no hicieron nada, los que empezaron a practicar ejercicio en los 60 tenían 3 veces más probabilidades de tener una vejez con más salud. Esto demuestra que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio ni para cosechar sus muchos beneficios. Un reciente estudio publicado en la revista científica PNAS afirma que leer en dispositivos electrónicos antes de acostarnos afecta negativamente al sueño y nos deja adormilados al día siguiente,
La culpa de este efecto la tiene la luz de onda corta que emiten estos dispositivos. Las células ganglionares de nuestra retina son una especie de vigías que informan al cuerpo de si es de día o de noche. Si estas células se activan por esta luz de onda corta, el sistema del cuerpo encargado de gestionar el organismo, en vez de descansar y ahorrar energía, permanece despierto, produciéndose el insomnio. Estos resultados apoyan lo que sugería otro estudio similar, publicado en mayo de 2013 en la revista Nature, en el que se observó que por cada smartphone y tablet que tenía en su dormitorio antes de dormir, disminuía en media hora el sueño del adolescente. Se pensó que esto se debía no solo a la exposición a esta luz, sino también por los juegos, las interrupciones telefónicas después de la hora de acostarse, los mensajes de texto que despiertan, etc. Con estos estudios se han ido demostrando los riesgos que van provocando estos dispositivos en las nuevas generaciones.